Bienvenidos al viaje de hoy en el tiempo, mientras profundizamos en la intrigante historia de la creación de Pemex. Una empresa que ha dejado una huella significativa en el panorama económico de México, y se ha convertido en una de las empresas petroquímicas más grandes a nivel mundial. Nuestro viaje comienza con una mirada retrospectiva a principios del siglo XX. México era un país rico en recursos naturales, específicamente petróleo. Las empresas de exploración internacionales habían estado acudiendo en masa a México, atraídas por la promesa y el potencial de sus abundantes yacimientos petrolíferos. México tenía varias empresas extranjeras explotando su petróleo, pero esto planteó considerables cuestiones económicas, sociales y políticas. En respuesta, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, reconoció la necesidad de una compañía petrolera estatal que aprovechara los recursos naturales del país para el bien de México. El 7 de junio de 1938 tuvo lugar el histórico hecho de la expropiación. El presidente Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, y todas las compañías petroleras extranjeras que operaban en México debieron entregar sus activos al gobierno mexicano. La expropiación resultó en la formación de Pemex, el petróleo mexicano. La formación fue la realización de la visión que el presidente Cárdenas tenía para México, donde la riqueza de sus recursos naturales serviría a la nación y a su pueblo. Fue una medida innovadora que encontró un amplio apoyo popular entre la población mexicana. La expropiación no solo recuperó el control de las reservas de petróleo, sino que también aumentó significativamente los ingresos del país, y sentó las bases para una industria petroquímica moderna en México. Cuando Pemex tomó el control de la industria, inmediatamente se puso a trabajar para seguir avanzando en los recursos del país. Amplió las operaciones de perforación petrolera y desarrolló numerosos campos petroleros, impulsando el crecimiento exponencial de la empresa en las décadas siguientes. También se fundó en 1938 el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Al servir como organización de negociación colectiva, rápidamente se volvió influyente en la configuración de las relaciones laborales dentro de Pemex. Ampliando significativamente sus operaciones, Pemex incursionó en otros sectores de la industria energética. Sus actividades crecieron hasta incluir exploración, producción, transporte, refinación, petroquímica, distribución y comercialización de petróleo y gas. El impacto de las operaciones de Pemex no fue solo local, se extendió más allá de las fronteras nacionales de México. Pemex también surgió como un actor importante en el mercado petrolero internacional a finales del siglo XX. Sin embargo, el viaje de Pemex trascendió las fronteras económicas. Para el cambio de milenio, la compañía había introducido prácticas sustentables, incorporando tecnologías e innovaciones modernas para reducir su impacto ambiental, y al mismo tiempo continuar impulsando la economía de México. Sin embargo, a pesar de sus iniciativas con visión de futuro, Pemex, como cualquier otra corporación, enfrentó sus desafíos. La interferencia política y la corrupción dentro de sus filas directivas generaron en ocasiones obstáculos económicos que impidieron su buen funcionamiento. Para revitalizar la empresa, se introdujeron importantes cambios legislativos. La reforma energética de 2013 amplió las escalas permitidas de inversión extranjera, y promovió la competencia dentro del sector energético previamente monopolizado. En consecuencia, la reforma tenía como objetivo introducir capital, tecnología y prácticas frescas muy necesarias en Pemex, racionalizar sus operaciones y reforzarlo para que se mantuviera resiliente en el mercado energético global en constante evolución. El Pemex de hoy ya no es solo un símbolo de identidad y orgullo nacional, se ha convertido en una entidad dinámica y con visión de futuro, firme en su compromiso de servir a su país, a su gente y al mundo mientras traspasa las fronteras en la industria energética global. La creación de Pemex y el camino que ha recorrido a lo largo de los años, proporciona un prisma excepcional a través del cual ver la historia única, los aspectos sociales, económicos y políticos de la gran nación de México. El futuro de Pemex, aunque incierto, está repleto de potencial, posibilidades y promesas. A medida que continúa adaptándose y creciendo frente a los desafíos internos y los cambiantes paisajes energéticos internacionales, sin lugar a dudas sigue siendo una encarnación clave de la fuerza, la resiliencia y la ambición de México. Con su rica historia de superación de desafíos, y su compromiso de servir a México y al mundo, Pemex sin duda ocupa un lugar único dentro del panteón de las corporaciones energéticas globales, testimonio del poder de la visión, la perseverancia y la voluntad unida de una nación. Desde la expropiación de 1938 hasta la actualidad, el viaje de Pemex refleja la lucha de un país por la soberanía económica, el aparato de construcción nacional y la audacia de una nación para soñar en grande y allanar su camino hacia la prosperidad. Mientras Pemex navega a través de nuevos desafíos y oportunidades, sigue siendo un protagonista crítico en la narrativa que se desarrolla en México, encarnando el espíritu implacable de una nación para confiar en su genio y crear instrumentos indispensables para su progreso. Queda por ver lo que le depara el futuro a Pemex.
Pero si algo nos enseña la historia es que en tiempos difíciles, las visiones audaces combinadas con estrategias astutas han conducido una y otra vez a transformaciones notables. Y con una determinación tan palpable y una rica historia de resiliencia, Pemex está bien preparado para aprovechar su legado y continuar impulsando el crecimiento de México, afirmando una vez más el espíritu perdurable de una nación para respaldar su fuerza, su verdad y su futuro. Mientras nos encontramos ante este precipicio de cambio y anticipación, una cosa queda clara: la saga de Pemex no es una historia cualquiera. Es una historia de convicción, tenacidad y dedicación inquebrantable al mejoramiento y la prosperidad de una nación y su pueblo. Desde la primera espada de tierra convertida hasta la última gota de petróleo extraída, la historia de Pemex está indisolublemente ligada a la historia y el progreso de México. Juntos han crecido, han luchado y han triunfado, produciendo un rico legado que continúa inspirando. Al concluir nuestro viaje hacia el pasado, no podemos evitar maravillarnos ante las pruebas y triunfos que han marcado la trayectoria de Pemex. Y esperamos con impaciencia el próximo capítulo de esta gran narrativa, con anticipación, con esperanza y con una firme creencia en el vibrante futuro que nos espera. Para Pemex, este no es un momento más en su viaje. Es un capítulo significativo, potenciado por las experiencias de su pasado, inspirado en su visión del futuro, y liderado por su compromiso de innovar y evolucionar continuamente para dar forma a la próxima era del panorama energético de México. En los anales de la historia, nadie puede predecir todo el viaje que Pemex aún debe recorrer. Pero con la confianza forjada en las pruebas pasadas y la perseverancia alimentada por sueños pioneros, Pemex seguirá siendo el faro que presagia el viaje de México hacia la prosperidad. Como corazón del sector energético de México, que bombea vigor a sus venas económicas, Pemex es una encarnación de la fortaleza, la resiliencia y el compromiso de México para moldear su destino. La creación de Pemex fue más que establecer una empresa estatal, fue una declaración de soberanía económica, un testimonio de autosuficiencia y un símbolo de orgullo nacional. A medida que cerramos nuestra exploración de esta historia, persiste un mensaje. La historia de Pemex representa más que una simple historia de una empresa de energía. Refleja el espíritu de una nación, la tenacidad de su pueblo y la dedicación a proteger y aprovechar sus recursos naturales para el mejoramiento de la sociedad. Es una historia que continúa desarrollándose, definiendo una nación, su imaginación y su potencial en el siglo XXI. Al dejarles reflexionar sobre este increíble viaje de creación, esperamos que proporcione una comprensión fascinante del contexto histórico, social y geopolítico de Pemex. Al cerrar sesión, dejémosles la esencia de esta narrativa. El pasado de Pemex ha estado marcado por pruebas, su presente por transformación. Pero su futuro, su espíritu ininterrumpido, sigue preparado para definir los contornos de una era sin precedentes de crecimiento e innovación para México y el mundo. Audaz e implacable, la historia detrás de la creación de Pemex es más que un tributo a un conglomerado energético monopolista, es una celebración del espíritu indomable de una nación que se atrevió a soñar, y convirtió esos sueños en una magnífica realidad. Llena de tradición pero siempre abrazando el futuro, la historia de Pemex desentraña una narrativa exclusiva de México y es un testimonio de la identidad, el progreso y el crecimiento de la nación en el escenario mundial. Y a medida que la compañía de Pemex avanza hacia territorio inexplorado, una cosa sigue siendo segura: su espíritu indomable, tan resistente como el propio pueblo mexicano, seguirá impulsando su misión de progreso, asegurando firmemente su lugar en los anales de la historia como pionero energético de México.